Otro de los tiempos que tenemos es el future tense, utilizando el will y going to, que es la traducción de future tense, es tiempo futuro y se utiliza para describir acciones que se ocurrirán o no en algún futuro, generalmente igual mediante el uso de will y going to. Algunas diferencias que podemos encontrar entre will y going to para poderlos diferenciar son sus usos. Will se utiliza para predecir algún evento, expresar acciones voluntarias y en español se traduce esta forma del futuro conjugado con el verbo ya conjugado a futuro, como por ejemplo Natalia will travel to Paris, Natalia viajará a París. En el caso de going to se utiliza para expresar un plan, expresar los planes de una persona a futuro o algo que se sabe con certeza. En español se traduce esta forma del futuro conjugado con el verbo ir en futuro como auxiliar, como por ejemplo, Natalia is going to travel to Paris, Natalia va a viajar a París. Estas son, creo que es, considero yo personalmente que es más fácil diferenciarlas si sabemos en general cuáles son sus traducciones al español, pero es algo que se va a explicar y que se podrá entender de una mejor manera ya más adelante con algunos ejemplos. También está su estructura. La estructura de will para su oración afirmativa es el sujeto, el verbo auxiliar, el verbo principal y los complementos. Para la oración negativa es el sujeto, el verbo auxiliar acompañado de not, que es lo que hará negativa a la oración, el verbo principal y los complementos. Y la oración interrogativa siendo la forma to be, que se le aplica dependiendo al sujeto, el verbo auxiliar, el verbo principal y los complementos. En el caso de la estructura de will, conocemos el verbo auxiliar, en este caso como will, y el verbo principal siendo el verbo del que se está hablando de lo que se va a hacer. Por ejemplo, el ejemplo que vimos anteriormente, Natalia will travel to Paris. Will sería el verbo auxiliar y travel sería el verbo principal. Will simplemente hace ayuda, por ejemplo, para cambiar su traducción al español, will ayuda a que el verbo principal se conjugue en tiempo futuro en el español. No es como por ejemplo en el caso de going to, que Natalia is going to Paris, porque su traducción es Natalia va a viajar a París. En este caso la traducción de Natalia will travel to Paris es Natalia viajará a París. Entonces está ayudando a que el verbo se conjugue a futuro. Esto en el caso de will. En el caso de going to, las estructuras que tiene es para su oración afirmativa, está el sujeto, la forma to be del sujeto, el verbo auxiliar, que en este caso sería going to, el verbo principal y los complementos. Otra vez de nuevo el ejemplo anterior, Natalia is going to travel to Paris. Natalia va a viajar a París. Igual se verán algunos otros ejemplos más adelante. La estructura de going to para su forma negativa, en este caso para oraciones negativas, sería el sujeto, la forma to be del sujeto, acompañado de not, que es lo que hará negativa a la oración, el verbo auxiliar, el verbo principal y los complementos. En el caso de la oración interrogativa, sería la forma to be más el sujeto, más el verbo auxiliar, más el verbo principal y sus complementos. Algunos ejemplos que podemos encontrar para las oraciones afirmativas: Tom is going to work on Friday. Tom va a trabajar el viernes. O Tom will work on Friday. Tom trabajará el viernes. En el caso de las oraciones negativas, I am going to build a house. Yo voy a construir una casa. O I'll build a house. Yo construiré una casa. Para el caso de las oraciones interrogativas, you are going to catch a cold. Tú vas a atrapar un resfriado. O you'll catch a cold. Vas a atrapar un resfriado. Es muy importante, que considero que con los ejemplos ya es muchísimo más fácil poder entender las diferencias de going to y will. Y esto hace que sea muchísimo más fácil poder saber, en este caso, cuál es el que vamos a usar dependiendo a lo que queramos expresar con nuestra oración. Algunas notas de práctica para el future tense es para expresar planes a corto plazo. Usualmente utilizamos la forma going to para expresar planes a futuro, ya que normalmente expresan acciones que pueden o no realizarse en algún futuro. Literalmente la traducción al español de going to es yo voy a, que es algo que es muy común de utilizarse cuando vas a expresar algo que vas a hacer relativamente más temprano de lo que normalmente lo harías por su traducción al español. Algunos ejemplos es I am going to study abroad, yo voy a estudiar fuera, I am going to find a job,
yo voy a encontrar un trabajo, I am going to rent an apartment, yo voy a rentar un apartamento, o I am going to learn how to bake a cake, yo voy a aprender cómo hornear un pastel. También se puede utilizar para expresar necesidades básicas. Como vimos varias veces anteriormente, las necesidades básicas son muy generales, es cuestión simplemente de saber su traducción al inglés de las diferentes necesidades básicas que ya vimos anteriormente, y en este caso ya depende del tiempo en el que las vayamos a utilizar y pues la estructura de ese tiempo para escribir las oraciones, para expresarlas de la manera correcta, como por ejemplo, I will take a shower, yo me bañaré, o I am going to take a shower, yo voy a bañarme, I will go to sleep, yo dormiré, o I am going to go to sleep, yo voy a ir a dormir, I will study, yo estudiaré, I am going to study, yo voy a estudiar, I will work, yo trabajaré, o I am going to work, yo voy a trabajar. Por último, podemos utilizar el future tense o tiempo futuro para hablar de intereses, ya sea que se quieran expresar de una forma personal o interpersonal, y esto es haciendo uso del verbo will like más aquella cosa o acción que sea de tu interés, conjugándose de todas las maneras posibles. En este caso, will sería el verbo auxiliar y like sería el verbo principal, porque su traducción al español literalmente es gustaría, y es algo que es muy común para utilizarse cuando quieras expresar algún interés, como por ejemplo, I would like to learn how to play the banjo. A mí me gustaría aprender cómo tocar el banjo. Y esto es porque, pues, como decía, es algo muy común que se utilice para expresar intereses, y porque estamos hablando de algo que nos gustaría saber o nos gustaría en este caso aprender en algún futuro. Igual podemos encontrar más ejercicios acerca de este tema y las diferentes estructuras y maneras de utilizar el future tense en el PDF como material didáctico.